Bueno, y a esta hora, a las 7:38 de la mañana, si la acompaña la voz, vamos a charlar con Karen Tepp, candidata a diputada nacional por el espacio Ciudad Futura. ¿Cómo andás, Karen? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo Estaba estás? apenas pudiendo hablar, ¿eh? Sí, con lo que queda. Bueno, esto es parte No fue por gritar los goles ayer. No, la fue. verdad que si gritaste los goles, estuviste viendo otro partido, Soy de otro país. Pero digamos, puede ser sí por lo que fue el debate esta semana que se realizó en la UNR. Debate de candidatos a diputados nacionales que contó con casi todos los candidatos, ¿no? Así es, tuvimos el día miércoles en la Facultad de Ciencia Política un debate de candidatos a diputados con la ausencia del representante de la fuerza que gobierna en nuestro país, lo cual dejó un sinsabor a todos los que estábamos presentes porque, bueno, muchos queríamos poder justamente intercambiar las opiniones y las visiones sobre la situación presente y futura de nuestro país. ¿Se sabía de antemano que esto iba a suceder, digamos? No, de hecho pensábamos todos que si bien podía ser una posibilidad que no iba el candidato a cantar, alguien de su lista iba a estar presente, pero a último momento avisaron de que no iban a estar. Bueno, Karen, vos sos de Santo Tomé, de acá cerquita, Así es. Pero te mudaste hace algunos años a Rosario y te quedaste allá. Así es, soy santotomecina, tengo toda mi familia allá. Hoy a la noche vamos a estar en el Centro Comercial de Santo Tomé presentando un libro con la historia de, bueno, un poco un proyecto colectivo, pero del cual fui parte desde que me fui a vivir a la ciudad de Rosario, que fue en una primera instancia el movimiento Giros y ahora Ciudad Futura. Me fui a estudiar en el año 2005 y como vos bien decías, me quedé por allá. Ya te quedaste ahí. Digamos, y sos joven, digamos, tenés 30 años. ¿La participación política cuándo surge y por qué dentro de, bueno, este espacio, ¿no? Ciudad Futura? Bueno, en realidad, como vengo de una familia militante de alguna manera, mi viejo fue toda la vida radical y militante del radicalismo en la ciudad de Santo Tomé, desde muy chica sentí esta hablaba pasión. de política. Sí, y además me encantaba acompañarlo a todas las instancias y eventos. Cuando me fui a vivir a Rosario para estudiar, de alguna manera inicié una búsqueda que era, bueno, entender de que estábamos en el siglo XXI y que quizás los espacios de participación política que existían no me identificaban, no me representaban y tuve la suerte de encontrar en aquel momento al movimiento Giros y empezamos un trabajo barrial. Empezamos una militancia territorial en el extremo noroeste de la ciudad de Rosario que nos llevó a dar una lucha histórica en esa ciudad que fue la defensa de las últimas tierras para poder pensar en un proceso de urbanización que tenga la inclusión de las mayorías que aún hoy no pueden tener acceso a la vivienda digna. Defendimos el último tambo que le quedaba a la ciudad de Rosario. Eso es muy simbólico, ¿no? Muy, la verdad que sí. No solamente lo defendimos de la especulación inmobiliaria, sino de toda la crisis del sector lácteo. Uno recorriendo la provincia de Santa Fe se va encontrando con una cantidad de familias que eran productoras tamberas. Que han dejado la actividad y se han tenido que volcar a otros exactamente. rubros, ¿no? Y nosotros pudimos dar la pelea, pudimos hoy seguir sosteniendo este tambo de escala familiar, agregando valor en origen y vendiendo directamente al consumidor. Y bueno, esta experiencia me llevó un poco a enamorarme de la militancia territorial y en el año 2012, después de mucho trabajo de haber formado también escuelas para pibes y pibas de los barrios populares en la ciudad de Rosario, que no tenían la posibilidad de terminar los estudios secundarios, iniciar de alguna manera todo ese trabajo social y territorial, volcarlo a un partido político independiente como fue la conformación de Ciudad Futura. Digo, y es interesante el surgimiento de estos espacios. Ciudad Futura es uno de los ejemplos que han surgido en estas elecciones, pero que están integrados fundamentalmente por jóvenes que no es que son apolíticos, sino que simplemente todo lo contrario. Claro, digamos, tienen ganas de participar, pero que quizás las viejas estructuras por ahí no los convencen, ¿no? Sí, totalmente. Es una revalorización de la política, pero en términos colectivos y sobre todo de el hacer, la posibilidad de materializar nuestras ideas. Por eso nosotros decidimos ir a arrancar a militar en los barrios periféricos o populares de Rosario, porque queríamos que todo ese proyecto que tenemos de una sociedad mejor se empiece a construir. Entonces hicimos las escuelas que te mencionaba, llevamos en marcha la misión antiinflación, que es una red de consumo para poder beneficiar a los productores y que puedan comercializar de manera directa con las familias y así evitar intermediarios. Sí, la cadena de
distribución que encarece especulativa. muchísimo los costos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y entender también de que es necesario este proyecto colectivo que tenga voz dentro de las instituciones. Por eso, en el año 2015, cuando nos presentamos a elecciones en Rosario, se mostró que este sinsabor, esta desilusión con los partidos tradicionales no era algo propio de nosotros, sino que más de 90.000 rosarinos y rosarinas nos acompañaron con su voto y permitieron incluso que quedemos por encima de fuerzas que tenían representación a nivel nacional, ser la tercera fuerza en la ciudad de Rosario y pensar, ¿por qué no?, en una alternativa de gobierno. Tal cual, y una de las frases que identifica Ciudad Futura es el poder de las mujeres, ¿no? El poder de las mujeres que es, digamos, una frase fuerte y más que actual, ¿no? Sí, totalmente. Cuando decidimos que íbamos a presentarnos por primera vez a elecciones a nivel nacional, decíamos que queríamos expresar cuáles eran los debates que estábamos llevando adelante, no solamente en nuestro país, sino creo que en el mundo entero, aprendizajes que son colectivos, desde la irrupción del Ni Una Menos a esta parte, hay una necesidad de que profundicemos las distintas políticas para construir una sociedad más igualitaria y menos machista, y eso en general es muy fuerte en el campo de lo social, pero en la política no se plasma. No. En la política siguen siendo las mismas formas de definir las conformaciones de las listas. Aún habiendo llegado, algunas mujeres, como bueno, hemos tenido una presidenta, aquí en Paraná tuvimos intendenta, digamos, aún habiendo logrado llegar algunas mujeres a cargos electivos, digamos, esa desigualdad persiste. Ustedes notan que esto, digamos, no ha cambiado, ¿no? ¿Vos viste la foto del debate de diputados? Era la única mujer, viste que hay en Facebook dando vuelta esa... el ejemplo de qué pasaría si se sacaran a los hombres de las imágenes. Faltó Amalia Granata también. Hubiésemos sido dos mujeres, pero tampoco acompañó en el debate. No, creo que es necesario también un cambio en la cultura política. En la necesidad de que más mujeres ingresemos a las instituciones es también una reivindicación de cambiar determinadas lógicas del hacer de la política, que está por ahí muy fuertemente identificado con esto de la agresividad, de entender que el poder es como una cosa que se tiene que ejercer por sobre otro, y por el contrario, nosotros entendemos, y esto no es algo solamente de las mujeres de Ciudad Futura, sino que fue incluso una decisión en la que participaron muchísimos compañeros de nuestra fuerza política, de construir relaciones que sean más horizontales, que sean más cooperativas. Hablamos de un poder hacer con otros y con otras, y bueno, esto creo que es un proceso que se está dando y que necesita del mayor protagonismo y de reivindicación de las mujeres, sobre todo cuando vemos después la reacción de determinados poderes del Estado, como en este caso la Justicia Federal, que impugnó la presentación de nuestra lista en una primera instancia. Karen, ¿cuáles son las iniciativas, digamos, que ustedes piensan más urgentes o necesarias que llevarían al Congreso en caso de, acceder a una banca? Hay una cuestión coyuntural que tiene que ver con, de alguna manera, evitar la aprobación de determinadas leyes que se estarían intentando llevar adelante desde el gobierno nacional, que tienen que ver o que apuntan a una flexibilización laboral que perjudicaría a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, pero a su vez nosotros creemos que está fuera de agenda la discusión acerca de la necesidad de descentralizar el poder en nuestro país y de pensar en un nuevo diseño político institucional donde las ciudades, los gobiernos locales tengan mayor protagonismo. Durante los últimos años, los últimos 50, 60 años, la sociedad se ha transformado muchísimo, pero no así las instituciones y la política. Y lo que vemos es que cada vez las ciudades tenemos que hacer frente a problemas que son más estructurales, la desigualdad, la violencia, y que en esto no podemos seguir dependiendo de un gobierno central que también actúa en base a cuáles son las afinidades políticas con uno u otro sector. Es necesario dar una democratización de los recursos y de las competencias, y para eso, hay una necesidad de jerarquizar la figura de los municipios y de los gobiernos locales. Veía ahí las imágenes que estaban pasando y me tocó participar hace algunos meses en Barcelona de un encuentro de muchas ciudades que se llaman ciudades del cambio, que justamente están hablando de esto, del mayor protagonismo que necesitamos las ciudades para poder dar respuestas, porque además es el ámbito político y democrático más próximo de la ciudadanía, y es también lo que nos permite tener una concepción distinta de la política. Bueno, es interesante la propuesta y es interesante que,
tengan, porque tuvieron un muy buen apoyo en Rosario, digamos, y han tenido un apoyo aquí en la provincia, y que vayan surgiendo estos espacios que plantean cuestiones distintas, pero distintas en serio, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí, nosotros en la campaña decimos, no salimos a prometer nada, sino a mostrar todo lo que ya hicimos. Digo, estamos convencidos que es necesario pelear dentro de las instituciones, pero que es necesario también tener por fuera del Estado proyectos concretos que le permitan ver a la ciudadanía cómo se hace la educación, cómo se hace la producción, porque todos dicen, es importante la educación, pero ¿cuántos partidos en la provincia de Santa Fe pueden decir que tengan escuelas en marcha para los jóvenes y adultos que le permiten hoy estar terminando los estudios cuando no lo estaban pudiendo hacer en el sistema formal? Karen, bueno, te agradecemos muchísimo la presencia aquí en Santa Fe Directo. Te pedimos que guardes algo de voz para el martes, que habrá que seguramente gritar algún gol, esperemos. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y todos aquellos que quieran acompañarnos hoy a la noche en el Centro Comercial de Santo Tomé. Dale, están invitados. Gracias. Gracias a vos. Y me la dejaron picando.